El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomemos asiento un poquito. En la escuela aprendemos algunas verdades científicas, verdades históricas, verdades físicas, matemáticas. Y si alguien no nos lo hubiera enseñado, pues no sabríamos aplicarlos, no sabríamos hacerlo, no sabríamos usarlo. Por ejemplo, las ecuaciones o las matemáticas, las ecuaciones matemáticas, pues todos los elementos que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, si yo no supiera cuánto es 2 más 2, pues no sabría que eso es una verdad y que 2 más 2 es igual a 4. En la vida del espíritu, en la vida espiritual, también hay verdades fundamentales, que si nosotros no las conocemos, va a venir cualquiera y nos va a enseñar algo diferente, o nos va a asegurar algo, y nosotros, creyendo o aceptando esto como verdad, no vamos a obtener el resultado real de lo que hacemos. Por ejemplo, que alguien nos hubiera dicho 3 más 2 es igual a 4, pues si nos lo enseñaron así me lo voy a aprender y así lo voy a aplicar. Pero el problema es que a la hora de la vida cotidiana, pues los que sí tienen el conocimiento correcto sabrán que 2 más 2 es 4. Y yo tendré muchos problemas porque yo aseguraré que 3 más 2 es igual a 4. Por eso San Pablo, en la primera lectura, nos invita a tomar conciencia de esta necesidad de conocer lo que es los principios de nuestra fe, las verdades fundamentales de nuestra fe, ¿sí? Y es cuando precisamente nos damos cuenta que la mayoría de nosotros como católicos no conocemos las verdades de nuestra fe. ¿Qué crecimiento hemos tenido de lo que va de nuestra primera comunión a nuestros días? Algunos ya son muchos años, muchísimos años que han pasado de su bautizo, de su primera comunión y confirmación y del conocimiento de su fe. Muchos quieren seguir viviendo, o voy a poner el ejemplo, que solo sepan sumar, pero no sepan restar, dividir, multiplicar, no sepan hacer todas estas cuestiones y querer sobrevivir en una tienda comprando, vendiendo, pues obviamente no lo van a lograr, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento, como un estudiante de medicina que se gradúa de médico pero que nunca estudió anatomía o no se dio la tarea de prepararse bien para poder comprender todo
lo que es el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano. Por eso, cuando San Pablo habla a las comunidades, nos advierte de que habrá muchas personas, le llama lobos rapaces, que nos van a enseñar cosas que no son de acuerdo al plan de Dios. Algunos serán disfrazados como predicadores, como sacerdotes, como monjas, incluso como obispos. Serán disfrazados y nos dirán, está bien esto, está bien esto. A lo mejor con ustedes ya hay un poquito más de preparación, a lo mejor con ustedes hay un poco más de conocimiento de la fe. Pero ¿qué pasa si la fe se pierde? ¿Qué pasa si el conocimiento de esta fe se cambia porque no ha habido esa formación, no ha habido esa preparación, no ha habido esa acción del compartir y enseñar las verdades fundamentales de la fe? Nuestros hijos van a crecer con errores espirituales, con errores dogmáticos, con errores morales, porque ahora eso es lo que se está enseñando, errores, que los están presentando como verdades. Nos están diciendo 3 más 2 es igual a 10. Ya no solamente 3 más 2 es igual a 4. Nos están diciendo todavía más aberración, 3 más 2 es igual a 10, a 15. Depende como tú quieras, depende como a ti te guste. Si a ti te gusta que sea 4, si a ti te gusta que sea 5, si a ti te gusta que sea 10, esto depende de cómo tu estado de ánimo. Esto depende de lo que tú busques. Esto depende si no te duele, o si te duele, puedes escoger otro resultado. Pues va a decir, oiga, espérate, ¿qué le pasa? ¿Está loco, padre? No, pero esto es lo que están haciendo. Nos están enseñando o nos quieren imponer verdades, pseudo verdades o realidades que les llaman verdades de acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo a cómo tú ves las cosas. Por eso San Pablo nos advierte, dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. O sea, todos estos aspectos, cuando la finalidad del que predica, del que enseña, o la meta del que predica, del que enseña, ya sea sacerdote, ya sea un laico, ya sea un esposo a la esposa, o la esposa al esposo, los padres a los hijos, no es la salvación del alma, pues obviamente vamos a entender y a comprender pues las verdades espirituales, las verdades dogmáticas y morales de una manera equivocada. Y esto pues lo estamos viviendo, lo estamos contemplando en situaciones con lo que está sucediendo en diferentes partes de la República. Lo he compartido ya, como en la Ciudad de México, pues ya hay el uniforme, se cambió las reglas de los uniformes escolares, los niños pueden ir con faldas y los hombres con pantalones, las mujeres con pantalones. Está prohibido decir que es pecado la homosexualidad, porque se le acusará de crimen de odio, de homófobo. Esto es lo que están haciendo con un obispo en San Luis Potosí, lo están acusando porque está defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer, y les dijo a los homosexuales, bueno, si ustedes quieren casarse, pero no quieran imponer sus ideologías, que por cierto, la palabra ideología son ideas que se quieren imponer sin base científica. No es científico, no es verdad lo que están enseñando, pero lo están imponiendo. Entonces, si ellos quieren vivir esa vida, bueno, pero ahora ya no solamente es mi vida, ahora quiero que los demás lo acepten, pero como nosotros estamos ya un poquito formados a lo mejor a la antigüita, pues lo que hacen nos callan, pero no solamente ahora nos callan, nos quieren amarrar las manos para que no podamos evitar que los niños sean afectados. En Canadá
Ahorita hay una ley que si los papás no aceptan que sus hijos sean educados en la ideología del género, el Estado les quita a los niños para educarlos ellos. Ahorita a un matrimonio cristiano le quitaron a sus hijos. ¿Por qué? Porque no quisieron enseñarle la ideología del género. Bueno, estos son los lobos rapaces. Y lo más triste es que, pues, ahorita para muchos niños, jóvenes, es normal. Y a lo mejor para nosotros no es normal, pero lo hacemos a escondidas. Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pornografía, el adulterio, la mentira. Tanto nos acostumbramos a vivir de esa manera que nos volvemos promotores de estas mentiras. Si no las proclamamos con nuestros labios, la proclamamos con nuestros actos, la proclamamos con nuestra forma de hacer y de decir las cosas. Y es Pablo que está denunciando a cada uno de nosotros que hemos llegado a predicar con el ejemplo cosas contrarias a lo que nuestros papás y padrinos cuando éramos niños y al bautizo lo proclamaron. Nosotros lo hicimos el día de nuestra confirmación y lo reafirmamos el día de nuestra primera comunión y lo reafirmamos el día de nuestra confirmación, que es estas verdades fundamentales. Y es cuando dice, por eso estén alerta, acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero que nada, conocer nuestra fe. Segundo, aconsejar de acuerdo a estas verdades morales y verdades salvíficas. Cuando Jesús se presenta, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué significa que es camino? ¿Cómo debo de actuar en la vida? ¿Cómo debo de comportarme con mi prójimo? A la hora de que me maltrate, a la hora de que me estén haciendo algo, a la hora de tener la oportunidad de adueñarme de algo que no me corresponde, pero que tengo necesidad. Que esto es cómo debo de ser. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica en la 3ª parte. Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo vivo. Esto es lo que yo vivo. Para que, obviamente, este es el camino, la manera de comportarme ante el mundo, ante los demás y ante mí mismo, con estos valores cristianos, que en pocas palabras es el análisis de la vida moral cristiana, de los mandamientos, de todo lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Luego Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Qué significa la verdad? Al principio yo les hablaba de las verdades matemáticas, 2 más 2 igual a 4. Pero hay verdades que son más importantes que las matemáticas o las ciencias o la biología o la física o la astrología o la historia. Todas estas verdades forman parte de este mundo, pero son temporales. Ninguna de estas verdades, que no es que sean malas, me ayudan a vivir, pero ninguna de estas verdades me van a llevar a la salvación de mi alma. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la verdad, o sea, lo que se enseña en mi nombre es lo que me va a dar esta verdad, esto es lo que me va a llevar a la salvación de mi alma. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Y esto lo encontramos en el Catecismo en la 2ª parte, que es lo que en la primera parte, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo, obviamente lo vivo. ¿Cómo voy a fundamentar el camino? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque esto es lo que creo. Y lo que creo pues sería en el catecismo, de alguna manera, el análisis del credo. Las verdades, los artículos de fe que existen en el credo. Creo en un Dios, o sea, ¿por qué creo en un solo Dios? Y luego que este solo Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Si conozco al Padre, ¿cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que se nos pide?
porque estoy creyendo en Él. Y creer al final de cuentas no es otra cosa más que obedecer, hacerle caso. O sea, cuando hablamos de la fe, fe es creer. Mucha gente dice, padre, es que yo tengo fe, porque sé que Dios me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. O gente que me dice, padre, es que yo perdí la fe, porque pues Dios no me escuchó. Ya no creo tanto en Dios porque estoy pasando por un momento muy difícil, un momento de dolor, un momento en donde Dios no me escucha. Yo siempre les he dicho, eso no es fe. Eso es simplemente un capricho o querer imponer mi voluntad. Es que ya le pedí. Sí, la fe es, primero hemos hablado y hemos descubierto que la fe es un regalo. Es un regalo que se recibe el día de nuestro bautismo, que lo recibieron papá y mamá en nombre nuestro, y que después nosotros, cuando hacemos la primera comunión, la confirmación, reafirmamos este regalo, que tengo que aceptarlo. Segundo, un regalo se abre y luego se usa. Entonces, yo recibí el regalo en mi bautizo y lo vuelvo a recibir y lo vuelvo a aceptar yo conscientemente en mi confirmación y en mi primera comunión. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se abre el regalo de la fe? A través de la escucha. ¿Sí? Si yo aprendo a escuchar la palabra de Dios, si yo aprendo a conocer, a escuchar los principios de mi iglesia como fundamento de la salvación, que hablamos de los dogmas, esta es la verdad. Si yo creo que Jesús murió y resucitó por mí, esto lo voy a aplicar en mi vida diaria. Esto va a afectar lo que yo haga, esto va a afectar lo que yo diga, esto va a afectar todos los ámbitos de mi vida. Si yo creo que el Espíritu Santo habita en mí, yo procuraré actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me va guiando, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo va inspirándome. Si yo creo que es Dios Padre Todopoderoso, Creador, pues yo creo y sé que Dios hizo el mundo para algo y me creó a mí para un objetivo, para una meta, no solamente para vivir aquí, para comer, para tomar, para tener placer, para tratar de vivir lo mejor que pueda en este tiempo que vivo aquí en la tierra. No, si yo creo en Dios Padre, creo que Él me creó para algo, entonces yo voy a preguntarle, oye Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la trascendencia de mi existencia? Entonces, por eso esa es la verdad. La verdad me lleva a vivirla a través de una vida moral, pero también a través de convicciones y que me van a permitir enfrentar las mentiras de los lobos rapaces, de aquellos que están inventando cosas que no son verdad. Pero, ¿qué pasaría si por yo defender estas verdades yo perdiera la vida o yo perdiera lo que tengo, mi trabajo? Pues no les extrañe que en un momento dado, por creer en Dios y vivirlo, pueda ser un delito. Porque el que se diga que es católico y viva cuestiones contrarias, pues, lo que les compartía el fin de semana, ¿no? Obispos en Alemania le están diciendo al Papa que o cambia la moral sexual o se salen de la Iglesia Católica y forman otra iglesia, una iglesia liberal. ¿Qué es lo que piden los obispos de Alemania? Que se quite, que sea pecado tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales. Que se valga el matrimonio homosexual. Que se valga la ordenación de las mujeres como sacerdotes. Que los casados, divorciados, vueltos a casar puedan comulgar. Que los protestantes comulguen. Tú dices, esto está pasando en la iglesia. Esto se está queriendo implementar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo acepto estas realidades, pues obviamente ya no voy a alcanzar la meta, la salvación de mi alma.
Y imagínense qué va a pasar con toda esa gente que nazca en esas equivocaciones, en esos errores. Imagínense que les enseñen 2 más 2 es igual a 5. Pues cuando salgan al mundo no van a poder alcanzar pues esa meta o ese objetivo, porque van a vivir con errores. Así también las personas que se dejen engañar por estos lobos rapaces, a la hora de presentar por lo que vas a luchar, porque repito, lo que creo me lleva a vivirlo y me lleva a tener convicción. Con esto venceré, de ahí viene la palabra convincere. Con esto venceré, con esto me enfrento al dolor, con esto me enfrento al sufrimiento, con esto me enfrento a la enfermedad, con esto me enfrento a la misma muerte. Porque como ya yo creo y sé que Jesús murió y resucitó y Él me ha prometido resucitarme para la vida eterna, entonces la muerte la enfrento desde esta realidad. Pero si no tengo esto y me lo quitan, por eso Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. La vida que viene de la vida sacramental, la vida de gracia. La vida que te permite, a pesar del dolor y el sufrimiento, ser capaz de darte, ser capaz de amar, ser capaz de perdonar. No se trata de una vida física nada más, sino de una vida que verdaderamente te plenifica y que no depende muchas veces de las circunstancias. Porque uno puede decir, yo me siento con mucha energía, yo me siento con mucha alegría porque estoy sano, porque estoy joven, pero tu alma está muerta. No das vida a los demás. Puedes dar alegría momentánea porque eres bromista, porque eres muy ocurrente, porque eres muy invitador y tus amigos te buscan porque eres muy jalador o tienes dinero, pero eso no es la verdadera vida. Y el Señor lo va a decir, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso la vida sacramental nos lleva a vivir esta vida de gracia. Cada vez que yo me confieso, me alimento y empiezo a vivir esa vida de gracia. Imagínense, yo salgo del confesionario y no soy capaz de perdonar al que me ha ofendido, pues no estoy viviendo esa vida de gracia. ¿Cuántas veces el Señor me ha perdonado esas miserias, esos pecados tan grandes? Y yo no soy capaz de perdonar a aquella persona que me traicionó. Pero es que, Padre, me duele mucho. Ok, tú te estás poniendo en un nivel de que no lo puedes perdonar porque te lastimó a ti. Pero yo pregunto, ¿qué lugar tendrá Dios? ¿No estará mucho más arriba que tú? Y Él, a pesar de su dignidad, te perdonó a ti. Y tú, que no estás a la altura de Dios, te sientes más que Dios porque no perdonas al que te ha ofendido. Entonces, por eso es, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esta vida, pues, se traduce obviamente en esas acciones hermosas de caridad, de perdón. Incluso de esa obra de misericordia que a mí me encanta, es soportar con paciencia las miserias de mi prójimo. Oigan, ahí es donde dices, pero Padre, es que ya no aguanto. Soportar con paciencia. ¿Quién es el que puede soportar? ¿Quién es el que tiene vida? Y esa vida no depende de lo que tengo, no depende de lo que hago, no depende de lo que me gusta, no depende de mi estado de ánimo, sino de lo que Dios me da. Y es cuando yo empiezo a dar vida a los demás, esa vida de gracia. Entonces, tener cuidado. Dice, acuérdense que durante 3 años ni de día ni de noche dejé de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Y Pablo termina diciendo, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados, ¿todos los qué? ¿Qué significa consagrar? Separar para Dios. El día de tu bautizo tú fuiste consagrado, o sea, fuiste separado para Dios. Y esto a veces es maravilloso entenderlo, porque nos permite poder hacer
cosas increíbles en el nombre de Dios, porque yo le pertenezco. Por ejemplo, estos ornamentos sagrados, los vasos sagrados. Sagrado significa separado para uso exclusivo de Dios. Tu vida es sagrada. Fue creada por Dios para llegar a Dios, le pertenece a Dios, separa, pero Dios no va a obligar a nadie a que esté con Él, a nadie. Dios te da la libertad, ¿quieres estar con Él? Adelante. Y es a través de la palabra, dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Imagínense que de repente le sale un familiar multimillonario y se murió y les dejó en herencia a ustedes todos sus millones. Pero no por su cara bonita se las van a dar. Necesitan hacerle una prueba del DNA. Ya ven que para todo ahora hacen pruebas de eso, para que verdaderamente se compruebe que tú eres familiar, nieto o bisnieto o sobrino de esa persona millonaria. Bueno, hay una herencia mucho más grande que es la vida eterna, que es la vida de gracia que Dios nos ofrece. Pero dice, para que ustedes puedan alcanzar la herencia prometida. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielos nuevos y tierras nuevas, donde iremos a vivir. La herencia prometida es para todos aquellos que tengan el DNA de las obras de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿O por qué no hago lo que no hago? Dejo de hacer lo que pudiera hacer. ¿Por qué? Porque estoy actuando en nombre de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser católicos? Piensen ustedes, ¿qué es lo que los hace ser católicos a ustedes? Unos van a decir el bautizo, otros porque creo en Dios, otros porque creo en la Virgen, otros porque tengo todos los sacramentos. ¿Qué es lo que te hace ser católico? El Espíritu Santo. Todo esto es parte de tu ser católico, pero es en qué momento tú te conviertes o eres verdaderamente católico. Cuando tú haces tuya o tuyo el proyecto de Jesús, que es la salvación de las almas. Porque yo puedo creer en Dios, decir que creo en Dios, pero tengo mi propio proyecto. Que mis hijos estén bien, que mis hijos no sufran, que mi matrimonio esté así, que yo tenga estas cosas materiales. Ese sería el proyecto humano. Pero el proyecto de Dios es nuestra salvación. Entonces, católico es de acuerdo con el todo. Para mí la prioridad es la salvación de las almas. Hago mío este proyecto y entonces todo lo que yo hago diariamente tiene esta finalidad. Si yo barro, si yo lavo, si yo cocino, es porque quiero o busco la salvación de las almas y entonces todo mi ser es católico. Todo mi ser me lleva precisamente a vivir mi catolicidad. Dice, para que alcancen la herencia prometida, yo no he codiciado ni oro ni plata ni ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí, mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, y lo que nos presenta el Evangelio, que precisamente nos habla de esta tarea. El Evangelio está tomado del capítulo 17 de San Juan. El capítulo 17 es hermosísimo, es la oración sacerdotal de Jesucristo. Es la oración que hace Jesús
que escribe San Juan el Evangelista antes de ser crucificado. Es todo el capítulo 17 de San Juan, es la oración sacerdotal de Jesús. Y ir versículo por versículo es hermosísimo porque nos enseña esta oración. Y bueno, aquí nos presenta del versículo 11 al 19, pero hay cosas importantes con respecto a lo que estamos hablando. Primero, cuida, Padre Santo. Le veo los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. O sea, los que son de Jesús, los que han aceptado a Jesús, serán cuidados. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos al Padre gracias al Hijo. Y si le pertenecemos al Padre gracias al Hijo, Él va a cuidar de esas ovejas, Él va a cuidar de esas almas, porque le pertenecen. ¿Y qué significa que le pertenecemos? Que hemos escuchado su palabra, hemos escuchado su voluntad y la ponemos en práctica. En ese momento yo ya le pertenezco a Dios, porque hago su voluntad, porque quiero alcanzar la vida eterna. Dice, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. ¿En dónde está la unidad? Hablábamos, creo que ayer fue en las pláticas que doy de la Lección Divina allá en Estados Unidos, y hablábamos que cómo se puede parecer o cómo se parece un padre a sus hijos. Perdón, cómo se parece un hijo a sus padres. ¿Sí? ¿Cómo se parece? Se parece a veces físicamente. ¿Hay aquí familia que venga padres con hijos? ¿Algún padre con su hijo o alguna madre con su hija? Ándele, mire, ahí viene con su hija. Normalmente, algunas veces se parecen físicamente, ¿sí? O se parece al papá o se parece a la mamá, pero otras veces se parecen, pero en el genio, en el carácter, o en lo mula, ¿sí? O simplemente a veces en las expresiones, cómo se mueve, cómo habla, y no sé cuántas veces hayan oído esta expresión. Igualito que tu padre, eres igualito que tu padre, igual que mugroso, igual de tramposo, igual de chismoso, igual de quién sabe qué. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando dice que nosotros pertenecemos a Jesús o seamos como Jesús, no significa que tengamos que traer el pelo largo, la barba, el bigote y una túnica y caminar en sandalias y peace and love. No, parecernos a Jesús o que seamos el mismo Jesús, que vivamos esa unidad, es que yo hago las cosas de Jesús, o sea, hago la divina voluntad. Cuando yo hago lo que Dios me pide, me parezco más a Jesús. Es el mismo Jesús que está actuando en mí. Hay un programa que tengo que hacía y se llamaba ¿Y Jesús qué haría? O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar con mi marido? Lo corre a patadas. No, ¿qué haría Jesús? Entonces, la unidad en Dios no es solamente, ahí sí yo voy mucho a la iglesia, yo me doy muchos golpes de pecho, yo rezo mucho, sí, pero si no es todo eso para hacer la voluntad de Dios, no hay unidad con Dios. No hay esa penetración, como Jesús dice, como tú y yo somos uno. ¿Por qué Jesús es unido al Padre o por qué es la unidad? Porque Jesús vino a hacer su voluntad. ¿De quién vino a hacer la voluntad? Del Padre. Él lo dijo varias veces, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O cuando dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, esa es la unidad. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Hijo hace la voluntad del Padre y hay esa unidad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos unimos, formamos parte de este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Por eso yo les decía al principio, imagínense que algunas gentes dentro de la iglesia, sacerdotes, obispos, enseñen cosas que no son voluntad de Dios, sino que de acuerdo a la evolución, porque esto están alegando los obispos de Alemania y de otras partes de Europa,
Están alegando que hay que evolucionar, que hay que actualizar las verdades, las cuestiones morales, que ya no estamos viviendo en tiempos, como si las verdades evolucionaran. Bueno, ¿saben qué? Que ya hemos evolucionado, ya no es 2 más 2 igual a 4 después de muchos siglos, pues ya vamos a cambiar, ¿no? Vamos a evolucionar, ahora 2 más 2 es igual a 44. Pues dices, oye, pues ¿a poco pueden evolucionar las matemáticas así? No, pero esto es lo que se está haciendo. Y si nosotros no conocemos, pues obviamente nos van a dar a tole con el dedo, y es lo que se está dando. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. ¿Sí? Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Esto es bien interesante. Cómo Jesús cuidó en el nombre del Padre a todos los que Dios Padre les dio a Jesús. Dice, los he cuidado en tu nombre. ¿Cómo los cuidó? Enseñándoles la voluntad del Padre, para que todo lo que ellos hagan sea en nombre de Jesucristo. Y como Jesús lo hace en nombre del Padre, cuando yo lo hago en nombre de Jesucristo, lo estoy haciendo en nombre de aquel quien envió al Hijo, que es el Padre. ¿Sí? Dice, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que se tenía que perder para que se cumplieran las Escrituras, o sea, Judas. Pero de ahí en fuera, todos los que Jesús enseñó la voluntad del Padre y que la aceptaron, forman parte de Él, forman parte y están cuidados, protegidos en el nombre del Padre. ¿No les gustaría que sus seres queridos estuvieran protegidos por Jesús en el nombre del Padre? Yo creo que sería el regalo más poderoso, más hermoso, más trascendental y eterno que una persona puede darle a otro que ama. Si tú amas a tu pareja, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus amigos, les deberíamos de dar este regalo, el mayor regalo que podemos dar, ¿sí? Que no se pierda ninguno de ellos. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, otra vez la verdad, y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Cuando se refiere al mundo, se refiere no a la creación, se refiere a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. La homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la violencia, el sexo, la pornografía, los vicios. Esto es el mundo. La cultura que San Juan Pablo II decía, la cultura de la muerte. Y esta se está implementando por medio de la ley humana, por medio de leyes humanas, pero no porque sea ley humana quiere decir que sea moralmente correcta. Ok, tú puedes imponer como autoridad una ley, pero no es moralmente correcta. No porque tú me lo digas, la voy a aceptar. Será ley, pero no es verdad. No es una verdad. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Sino que los libres del mal. ¿Qué mal? Todo aquello que pueda destruir tu alma. Entonces, fíjense, Dios no está pidiendo, Jesús no está pidiendo que no suframos, que no batallamos. Nos está pidiendo que no caigamos en manos del maligno, de Satanás. En la mañana, pues yo estaba descansando, tratando de descansar, y me hablan a las monjitas. El padre se iba para Estados Unidos, pues, el programa lo hace los miércoles allá, y que pues que una persona endemoniada, digo, ay, o sea, realmente yo estaba muy desvelado, muy cansado. Les dije, miren, ya subí, así como que no con mucha alegría, porque me sentía cansado, pero bueno. Entonces le dije, miren, para poderlos hacer ese proceso se necesita tiempo, y estaba la señora sentada aquí al frente y los familiares allá atrás.
Bueno, pues entonces le digo, a ver, y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y empezó a manifestarse el demonio. Entonces le puse las manos, pero después le brincó a la hija. Y allá sentada estaba y empezó un gritadero, pero un gritadero y una fuerza. Pues ahí parte de la mañana haciendo el exorcismo. Es un proceso, ¿no? O sea, en primera yo no los conocía, no sabía qué problemática tenía, entonces entre que hacía el exorcismo platicaba con el papá, platicaba con el hermano y entre que pues ahí van saliendo cosas y lo triste es que pues esta jovencita pues trae un dolor muy grande y ese dolor Satanás se aprovecha. ¿Para qué? Para perturbarla, para no dejarla libre. Y es muy doloroso, es muy triste, ¿sí? Si no hay esta fe verdadera, si no hay esta obediencia a Dios, pues obviamente el maligno va a atacar y va a destruir y va a hacer de las suyas, lo está haciendo. Pero si nosotros nos seguimos durmiendo, seguimos viviendo una fe light, una fe de acuerdo a como yo tengo ganas, voy a misa cuando necesito, voy a misa porque tengo un problema, o porque quiero que me sane, pero no porque quiera aprender de mi fe, no porque quiera vivir esta fe. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. O sea, no tenemos los errores del mundo, no vivimos en los errores del mundo. Santifícalos en la verdad. O sea, ¿quiénes son los que son santos? Los que viven la verdad. Muchos piensan que los santos son así como que los que hacen cosas extraordinarias, de repente levitan o multiplican la comida o tienen el don de bilocación. Eso es consecuencia de vivir en la verdad. Y la única verdad, la verdad salvífica, que me lleva a aplicarla en mi trato, en mi servicio, en la lucha por la salvación de las almas. Esos son los santos. Que lo que les preocupa es que cada uno de ustedes se salve. Y entonces nosotros estamos llamados a ser santos. La verdad me santifica. La única verdad que puede preocuparme y ocuparme. La verdad salvífica. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Está hablando Jesús cuando se hizo hombre. Jesús se santifica a sí mismo haciendo la voluntad del Padre. Se santifica y al santificarse Él nos santifica a nosotros, porque nos enseña a vivir en la voluntad del Padre, en la divina voluntad. Dice, yo me santifico a mí mismo por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad. Creo que es necesario que aprendamos a conocer más nuestra fe, que esto afecte obviamente mi comportamiento y mi manera de vivirlo, que me alimente de la vida de gracia. Pero mientras, como católicos, no asumamos esto, pues vamos a vivir en el error, en la mentira. Y vamos a enseñar a otros el camino equivocado. Creo que ayer yo hablaba o compartía sobre, así lo decía San Pablo al final, fíjense, ¿cuántos de ustedes pueden decir esto? Decía San Pablo. Por eso, Pablo ya está despidiéndose porque ya no los va a ver a esa comunidad de Éfeso y les dice, por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Oye, espérate, ¿cómo que no eres responsable? ¿Cuándo puedes decir que no eres responsable de la suerte de tus hijos? De la suerte de aquellas personas que se condenaron y que tú no eres responsable de ellos. ¿Cuándo?
cuando hiciste todo lo que tenías que hacer para que esa persona se salvara. Ahí tú ya cumpliste tu parte. Pero cuando no lo haces, ¿de cuántos eres responsable que a lo mejor se hayan condenado? Porque no hiciste todo, y Pablo lo dice. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Yo pregunto, ¿tú conoces en su totalidad el plan de Dios? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo de católico? Nunca vamos a conocerlo completo o entender completo, pero el ir conociendo y el ir enseñando y no escatimar, lo dice San Pablo también aquí arriba. Dice, también saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio. O sea, todo lo que hizo San Pablo para que conocieran el plan de Dios. Por eso San Pablo al final dice, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer. No he escatimado, o sea, no he sido pichicato, no he sido tacaño, no me he reprimido en todo aquello que pudiera utilizar para que ustedes conozcan el plan de Dios. No escatimado, por eso ya no soy responsable. Ustedes tienen la herramienta, ustedes tienen ya todo lo que necesitan ahora es decisión de ustedes. Algo tan sencillo con los hijos. No hacen eso ustedes con los hijos cuando dicen, ¿sabes qué? Tú ya sabes lo que es correcto y lo que es mal. Yo ya no puedo hacer nada, así es que si tú quieres vivir así, a la calle. Aquí no se puede. O sea, tú le has enseñado a tu hijo que eso está mal y él lo hace. ¿De quién es responsabilidad ya? De tu hijo. Pero si tú no le enseñaste o tú colaboraste y tú te quedaste callada por ignorancia o por comodidad y no enseñaste la verdad, tú eres responsable de la condenación de tu hijo. Tú crees que lo más importante es que no sufra, tú crees que lo más importante es que esté bien, que no le duela. Pero si tú como católica o católico no le enseñaste todo lo necesario en su totalidad del plan de Dios y esa persona no se salva, en parte seremos responsables. Vean la tarea tan grande que tenemos. No podemos seguir siendo pasivos. Tenemos que despertar. Y no me refiero a los que están durmiendo ahorita. Eso ya es otra cosa. No le des de codazos porque le vaya a dar un infarto, que está bien dormida, bien a gusto. Es hacer conciencia. Por favor, ya no se duerman. Vienen tiempos muy oscuros y muy difíciles para aquellos que quieran vivir en la verdad. Pero primero hay que conocerla para que no nos den gato por liebre y nos digan 2 más 2 es igual a lo que tú quieras. Ese es el relativismo. No te preocupes. ¿Cuánto quieres que sea 2 más 2? ¿Sabe qué? Es que tengo $2 más $2, pues son $100. Aquí vengo a pagar no, es que esto no es, no, es que aquí dice, yo digo que son $100. ¿En qué países? Primero empezó la homosexualidad, el matrimonio homosexual, los transgéneros, el que se operan. Ahorita es triste y es así muy, muy, muy triste y doloroso. En Europa ya se aceptó la pedofilia. O sea, ya no se le llama pedofilia, se le llama amantes de los niños o algo así. Que los niños puedan tener relaciones sexuales o los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños. Es normal. La zoofilia, tener relaciones con animales. Pero todavía peor. Hay un hombre en Canadá, creo que es en Canadá, o no me acuerdo en qué parte, de los del primer mundo, de 56 años,
que se concibe a sí mismo como una niña de 6 años. Y cuidado que le digan que no, porque los demanda. Este hombre está yendo al kindergarten con niños. Hay personas que dicen que se conciben como mujeres y pueden entrar como mujeres al baño de mujeres de niñas. ¿Qué creen que van a hacer este tipo de personas? Lo que puedan hacer. Esto está pasando, ¿eh? Ya no es un cuento de ciencia ficción. Y está pasando ya en Latinoamérica. Y está pasando ya en México. Y nosotros dormidos, atarantados, con otras preocupaciones, cuando la más importante es la salvación del alma. Lo otro también es necesario, pero esto nunca puede ser más que mi alma, que la salvación de mi alma. Vamos a pedirle a Dios que conozcamos cada día lo que es la verdad de nuestra fe y que esto obviamente nos lleve a ser hombres, mujeres, ¿sí? Que podamos vivir en la santidad, que podamos ser hombres y mujeres que conozcamos, vivamos, enseñemos y defendamos la verdad, lo que nos lleva a la vida eterna. Obviamente, pues que en este caminar pues tenemos también necesidades temporales. Hay que pagar, hay que buscar la salud, hay que trabajar, pues sí, pero todo desde la santidad, agradando a Dios. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Y vamos a renovar de alguna manera esta fe. Y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo en Dios Padre, Padre, que fue el creador que fue el creador de todo el universo de todo el universo y de mi persona. y de mi persona. Yo acepto, Yo acepto, yo creo que Él tiene un plan Él tiene un plan de vida eterna de vida eterna para mí. para mí. Yo creo que Él me ha mandado Que Él me ha mandado a su Hijo Jesucristo. a su Hijo Jesucristo. Yo creo en Jesús, Yo creo en Jesús, que es el Hijo único de Dios, que es el Hijo único de Dios, que se hizo hombre que se hizo hombre por nosotros, por nosotros, para salvarnos para salvarnos y llevarnos al Padre. y llevarnos al Padre. Creo en el Espíritu Santo, Creo en el Espíritu Santo, que es el que me santifica, que es el que me santifica, que es el que me lleva a la verdad revelada. que es el que me lleva a la verdad revelada. Y esta creencia Y esta creencia me lleva a enfrentar la vida, me lleva a enfrentar la vida, a celebrarla a celebrarla a través de los sacramentos a través de los sacramentos y a través de mi vida moral. y a través de mi vida moral. Yo reconozco Yo reconozco que he sido ignorante, que he sido ignorante, que no me he preocupado que no me he en preocupado conocer mi fe, en conocer mi fe, mucho menos en vivirla mucho menos en vivir y mucho menos en enseñarla. y mucho menos en enseñar. Yo perdono Yo perdono a todas las personas a todas las personas que no han sabido vivir que no han sabido vivir su fe católica, su fe católica, que se han limitado que se han limitado a vivirla en el templo, a vivirla en el templo cuando van a misa, cuando van a misa, pero no afuera. pero no afuera. Por eso yo perdono Por eso yo perdono a mis padres a mis padres. que no hicieron todo lo que debieran de hacer No hicieron lo que debieran de hacer para que yo conociera para que yo conociera la verdad de mi fe, la verdad de mi fe, el poder de la fe, el poder de la fe, el poder de Jesús,
el poder de Jesús y de su resurrección. y de su resurrección. Yo les perdono Yo les perdono porque se preocuparon más porque se preocuparon en más lo temporal, en lo temporal, en lo material, en lo material, y no me dieron testimonio y no me dieron testimonio del amor de Dios. del amor de Dios. Yo los perdono. Yo los perdono. También perdono También a perdono mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, a mis amigos, a mis amigos, a los sacerdotes, a los sacerdotes religiosas, religiosos, a mi familia actual, a mi familia actual, que no supieron enseñarme que no supieron enseñarme las verdades de mi fe las verdades de mi y fe, no dieron testimonio y no dieron testimonio con su vida con su vida de esta fe. de esta fe. Yo les perdono Yo les perdono porque he vivido en la mentira, porque he vivido en la mentira, porque no he tenido la verdad, porque no he tenido la verdad, ni la vida, ni la vida, ni el verdadero camino. ni el verdadero camino. Yo les perdono Yo les perdono por el daño que me hicieron, por el daño que me con hicieron, sus pecados con sus pecados, de palabra, de palabra, de obra de obra y de omisión, y de omisión, traiciones, traiciones, mentiras, mentiras, infidelidades, infidelidades, engaños, engaños, agresiones físicas, agresiones físicas, verbales verbales y y psicológicas, psicológicas, agresiones sexuales, agresiones sexuales, abandono, abandono, traiciones, traición, todo aquello todo aquello que vengo guardando que vengo guardando desde el momento de mi concepción desde el momento de mi concepción hasta el momento actual. hasta el momento actual. Yo perdono Yo perdono a cada uno de ellos a cada uno de ellos y yo pido perdón y yo pido perdón porque soy el primero porque soy el primero que no he dado testimonio, que no he dado testimonio, que no he sabido trabajar que no he sabido por la trabajar salvación de las almas por la salvación de las almas que Dios me ha dado, que Dios me ha dado, incluyendo la de mis padres, incluyendo las de mis de mis padres, abuelos, de mis abuelos, tíos y primos, tíos y de primos, mis hermanos, de mis hermanos, de mis amigos, de mis amigos, incluso de mis enemigos incluso de mis enemigos y de mi familia actual. y de mi familia. Les pido perdón Les pido perdón porque he tenido otras prioridades porque he tenido otras y prioridades no les he enseñado y no les he enseñado las verdades de mi fe, las verdades de mi porque fe, he sido ignorante. porque he sido ignorante. Pido perdón y me perdono Pido perdón y me perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque estas mentiras porque estas mentiras también han llevado también han llevado a que dañe mi cuerpo, a que dañe mi a cuerpo, que se enferme a que se enferme por toda la vida de pecado, por toda la vida de pecado, por todos los sentimientos por todos los guardados, sentimientos guardados, por todos los por pensamientos todos los pensamientos que han hecho que mi cuerpo que han hecho que mi cuerpo truene truene y no se sane. y no se sane. Está dañado. Está dañado. Señor Jesús, Señor Jesús, si es tu divina voluntad si es tu divina voluntad y por los méritos y por los méritos de tu de encarnación, tu encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación, y glorificación por los méritos por los méritos de tu santa de obediencia, tu santa obediencia. yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y sano de toda enfermedad, de toda enfermedad, de toda alteración de toda alteración en este templo en este que está templo consagrado a ti, que está consagrado, que te pertenece, que te pertenece, porque tú lo has comprado porque tú lo has comprado a precio de tu sangre. a precio de tu Y sangre. esta misma Y sangre esta misma sangre reclamo reclamo para reprender, para reprender, atar y amordazar, atar y amordazar, cortar y destruir cortar y destruir toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, todo demonio, todo demonio, toda opresión, toda opresión, toda obsesión, toda obsesión, toda perturbación toda perturbación en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi en mi alma, cuerpo, en
mi y en cuerpo mi corazón, y en mi corazón, que me esté llevando que me esté a llevando esos vicios, a esos a esa pérdida de tiempo, a esa pérdida a de esos tiempo, pecados capitales, a esos pecados capitales, a ese odio, a ese odio, a ese miedo. a ese miedo. Señor Jesús, Señor Jesús, lo mando a tus pies lo mando a para tus que pies, nunca más para que nunca más vuelva a perturbar vuelva a perturbar ni a mí, ni a mí, ni a mi familia, ni mi familia, mi casa, mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo. Me sello Me sello con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, me guardo me guardo en sus llagas en benditas sus llagas benditas y me cobijo y me cobijo con el manto precioso con el manto precioso de María Santísima de María Santísima de Guadalupe. de Guadalupe. Amén. Amén. Pongan sus manos en su pecho, cierren sus ojos, agachen su cabeza. Padre del cielo, te presento a este pueblo que les he predicado parte de tu verdad. Dale, Señor, esta hambre de ti. Quita, Señor, todas esas prioridades temporales que han hecho que perdamos el tiempo en tantas tonterías. Un día nos vamos a morir. ¿Y qué cuentas vamos a entregarte? Todo ese tiempo que tú nos diste y que hemos desperdiciado, cuando debería de ser ese trabajo continuo en enseñar las verdades de nuestra fe. Señor, bendice a este pueblo y a sus familias, para que a partir de ahora, libres de todas estas ataques y estas perturbaciones de la carne, del mundo y del demonio, empiecen a adentrarse en los misterios del reino de tu divina voluntad y sean sanados también en sus cuerpos y sus familias sean protegidas y sanadas para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Bueno. Las consecuencias, añadiduras, es la sanación, pero no siempre se da, ni tampoco tenemos que buscarla así como que sea lo prioritario. La prioridad es la sanación y la salvación de mi alma, y la añadidura, si es parte del plan de Dios para mi salvación. Mis hermanos han sido sanados, también mis hermanos a través de los medios, incluso cuando se ve esta misa en otro ámbito, repetición, se va a manifestar esa sanación, pero no es lo más espectacular. Jesús sanó a Lázaro, resucitó a Lázaro, pero ¿qué le pasó después a Lázaro? Se volvió a morir. O sea, de todas maneras, si no es Chana es Juana, pero de todas maneras vas a estirar la pata. Lo importante entonces no es solamente buscar la sanación física, sino la salvación de nuestras almas. Y por añadidura, todo lo que necesitamos para alcanzar esa meta. Amén. Amén. Pues ojalá que esto les abra el entendimiento y el celo por la salvación de su alma y de las almas que Dios ha puesto en sus manos. Vamos a continuar con la celebración presentando nuestra ofrenda. Pongan sus manitas, también mis hermanos a través de los medios, y yo bendigo. Dios Padre misericordioso, que tú nos has dado todo para que podamos vivir en este tiempo. Te pedimos, Señor, que las necesidades materiales de mis hermanos sean satisfechas. Te pido, Señor, que bendigas estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasen a hacer su ofrenda, los que gusten, los demás tomen asiento.